Buenas noches. El día de hoy vamos a tocar un tema un tanto bastante actual, bastante fuerte y pues que hace que las iglesias el día de hoy estén vacías, que la mayoría del matrimonio ya sea una institución en extinción, ¿verdad? Y es triste porque si algo es importante para una sociedad saludable es la calidad de los matrimonios que pueda producir una sociedad. Y el Señor, Dios Todopoderoso, inicia la Biblia o el comienzo del hombre con él, con un matrimonio y lo va a terminar con un matrimonio. Entonces en la Biblia es muy importante el tema matrimonial. Y para aquellos jóvenes que están solteros, pues también es un tema de actualidad porque algún día van a ser casados y es importante que entiendan que un matrimonio es honroso y es santo, no desde que digo el sí, me ponen el anillo o pongo el anillo, sino es honroso desde que yo pretendo tener un noviazgo. Aunque la Biblia no habla de noviazgo y no existe el noviazgo en la Biblia, no está registrado ningún noviazgo. Lo único que la Biblia dice acerca del noviazgo es una acción que no pueden cometer, que es la fornicación, pero no se habla del noviazgo. En el Antiguo Testamento no se ennoviaban, se comprometían para casarse, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia y creo que mucho de eso es importante que se entienda porque por eso es que hay tanto problema, ¿verdad? Quizá los divorcios no se generan o se gestan en los matrimonios, sino de una vez se gestan en los divorcios, ¿verdad? En los noviazgos, quiero decir. Entonces, por favor, acompáñenme al libro de Hebreos 12, 14, 15. Y como solo voy a predicar 20, 25 minutos, le voy a pedir que cada vez que leamos la Biblia se ponga de pie en reverencia a la palabra, ¿sí? Así que por favor póngase de pie. Hebreos 12, 14. Y dice así, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Otra vez, por favor. Muy bien. Reina Valera dice, busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá a Dios. Nadie lo va a ver en su matrimonio, en su empresa, en su liderazgo, en su vida personal. No puede ver a Dios obrando si no hay santidad. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Y me llama poderosamente la atención cómo resulta muy peculiar asociar la paz con la santidad. Quien vive en santidad, la paz, aún en medio del problema, le sigue. Yo pregunto, un joven que respeta la palabra de Dios, que la lleva a cuestas porque no es fácil, ¿tendrá problemas si la esposa, pero dicho, si la novia está o no embarazada? No, el tipo está en paz, la patoja está en paz, porque como está respetando la palabra, pues puede venirle cuando sea, porque de todos modos no pasa nada, ¿verdad? Entonces, la santidad da paz, hermanos. Y aprendimos con la pastora, a mí me impactó mucho, que la santidad ya se nos fue dada. Cuando aceptamos a Jesús, no es que yo tenga que hacer algo más para ser santo, lo que tengo que hacer es mantenerla, ¿verdad? Y eso es lo complicado. Llegar al éxito, no hay problema, usted puede llenar una clínica o una oficina, mantenerse en la cima, esos son otros 5 quetzales, ¿verdad ustedes? Entonces dice que la santidad es el elemento primordial, al igual que el amor, para preservar matrimonios hoy en día. Un matrimonio no se puede preservar sin 2 elementos. Uno, el amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Se lo digo que llevo ya casi 30 años de casada, creo que tengo un poquito de experiencia en el tema. Y lo segundo es la santidad, porque lo comentaba con mi pastora y lo hablábamos una y otra vez, ¿verdad? Cuando existe una traición, cuando el adulterio se presenta en el matrimonio, arde, duele, molesta, lastima, quema. ¿Por qué razón? Porque uno se pregunta, ¿cómo pudo? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué razón? Porque a Dios le arde, le duele, le quema el adúltero. No le gusta.
Porque él dice, siendo yo el Dios que soy, ¿cómo todavía te vas con el Dios de egipcio? O el Dios de los persas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a Dios le duele eso, tanto así que hizo que un profeta se casara con una mujer adúltera y que se estuviera yendo a cada ratos para que la gente entendiera la vergüenza y el dolor que ocasiona el adulterio. Pero cuando hablamos de santidad, no solo estamos hablando del matrimonio, del adulterio o de la fornicación, que pues obviamente eso cae de su peso, sino estamos hablando de otro montón de circunstancias en donde nosotros vamos a mantener la santidad y que es necesaria para poder tener un hogar duradero. Bueno, el matrimonio es la empresa más importante en la que un ser humano se puede embarcar en la vida. Le puedo asegurar mucho bienestar el matrimonio durante mucho tiempo, o puede ser el boleto para un infierno. O sea, el varón maneja, pero la mujer es la que pone la música. Vuelvo a repetir. El varón maneja y puede manejar como un mequetrefe, pero si la mujer pone buena música, el viaje no es tan malo. Ahora, del lado de las hijas, yo le diría, cuidado con quien maneja tu vehículo, porque con toda y la buena música que puedas tener y toda la buena intención de tratar de endulzar un hogar, un mal conductor te puede matar. Entonces, como quien dice que Dios nos hizo bien enganchaditos, ¿verdad? Porque Juan Carlos maneja, pero yo le pongo la música al carro. Y a veces se sufre cuando alguien no tiene un buen gusto. Y se oye cada música a ustedes. Bueno. Entonces, vuelvo a hablarles acerca del matrimonio, porque si usted escoge mal, el divorcio está a la vista. Si no se escoge bien, usted puede estar cerca de otros pecados, como la pornografía, por ejemplo, o como del adulterio. Porque la santidad no es solo no adulteraré, pero hermana, ayúdese, porque los hombres son visuales. Y se lo digo con la autoridad que me da de tener el mismo peso que tenía cuando tenía 15 años. Y sí he estado gordita porque estaba embarazada 2 veces. Pero me preocupa que mi marido tenga que buscar afuera lo que yo tengo que darle aquí adentro. Y después me ofendo si eso ocurre. Un poco de cinismo en las mujeres también, un poco de eso, ¿no? Y en el caso de los hombres, cae mal estar casado con un sapo parado, pues. Se ríe, hermano, pero eso es ser santo también, porque a una mujer hay que ayudarlo también, porque uno también tiene ojos. No va a pensar usted con mis hijos que piensa que una mujer no tiene ojos. Claro que tiene ojos, pero uno se concentra, ¿verdad? Pero también el varón tiene que ayudar. Esos son comerciales, pero no es el tema. El matrimonio debe ser santo e inicia la santidad cuando se tiene la edad correcta para desposar a alguien, es decir, en el noviazgo. La Biblia no habla de cómo debe ser un noviazgo porque es un concepto que no existe en la Biblia. Porque las personas solo se desposaban, no se ennoviaban. Y si respetáramos eso, pues muchos hoy no tendríamos una suma de cicatrices profundas con las rupturas o con matrimonios por embarazo. Aquí no se casa a nadie por embarazo. La embarazó es su problema, vaya a ver qué hace. Aquí no se va a casar. Porque esa no es una razón para casarse. Se casa uno por la razón correcta, amor, ¿verdad? Por amor, no por embarazo. Pero si hablamos de fornicación, estamos hablando de una persona que tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposa. De eso estamos hablando. Si estamos hablando de adulterio, estamos hablando de una persona que tiene relaciones sexuales, que está casado y que tiene relaciones sexuales con una persona soltera o igualmente de casada. Y les hablo con la autoridad que vive Jehová, que me está viendo, que jamás le he sido infiel a mi esposo. Tengo la autoridad para decirles, sí se puede.
Y mi esposo no ha sido perfecto todo el tiempo, pero sí se puede. Y yo sé que aquí hay muchas mujeres que también lo han sido, así que des un aplauso por favor para las mujeres y los hombres que han sido fieles. Hermana Esperancita, la abuelita de Alec, nos ha enseñado, nos ha instruido una y otra vez. Y siempre nos ha dicho a nosotros que la mejor manera de honrar un matrimonio es en el noviazgo. Que si no quiere que el divorcio lo visite en un matrimonio, el noviazgo debe ser santo. Es decir, un divorcio se fragua en el noviazgo. La Biblia dice que el corazón del hombre se endurece a causa de la fornicación y se da el divorcio. Mire qué peligroso es la fornicación. Muchas veces lo enfocamos solo desde el punto de vista que es un pecado que no está fuera, sino que está en el cuerpo. Pero también es una razón para el divorcio. Porque la Biblia dice, y lo vamos a leer, que muchas veces por causa de la fornicación el hombre ya no quiere estar con la mujer. Es fuerte. Porque si tú ya fornicaste, corres mucho el riesgo de que cuando te cases con la novia que tienes o el novio que tienes, te aborrezcan. Este es bíblico. Es bíblico. Y también les quiero dar testimonio, ¿verdad? Yo no fui una santa, pero sí tengo que reconocer que yo no conocí a mi esposo, no tuve relaciones sexuales con él hasta que estaba casada. Y creo que en parte eso ha sido el éxito, que él me ame tanto y yo lo ame a él. Bueno, el matrimonio se honra en el noviazgo. Vamos a Mateo 5:32, porque usted me puede decir, hermana, eso que usted me está diciendo no está en la Biblia. Pero yo le quiero decir, y no es mi intención desahuciar su noviazgo a las redes que nos están viendo, si usted ya lo hizo. Mateo 5:32. Pero es cierto, está desahuciado. Se levantan, por favor, en honor a la palabra. Gracias. Como solo son 3 textos, entonces pueden pararse. Y así no se duermen. Mateo 5:32, si me lo pueden poner ya. Ese es NTV, pero la Biblia habla acerca de fornicación y dice, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, la versión dice, a menos que por fornicación, no por adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Tome asiento, por favor. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Mire qué tremendo el fornicar. La fornicación no tiene que ser tomada a la ligera, hermanos míos, porque es una razón de divorcio. Es trascendental que usted lo entienda y que se lo hagamos entender desde chiquito. Si usted agarra un güiro de 25 años, puede que le entre a usted. Pero la Biblia dice, instruye al niño para que cuando sea grande no se aparte de él. Entonces, a los niños hay que hablarles crudo. Y ya no, en la escuela dominical de la Iglesia del Remanente 2023, ya no se van a dar clases como de que Jonás se lo tragó el pececito y vamos a cantar. No, porque la Biblia es muy clara con el pecado. Y el mundo, ustedes, muy explícito. O sea, nosotros aquí nos preocupamos de que los niños no escuchen cosas difíciles, pero en el internet pueden ver y oír de todo. Entonces la iglesia tiene que estar a la vanguardia y tenemos que hablar las cosas como son, ¿verdad? Y así, aún haciendo esto, cometemos errores, ya no queda en nosotros, hermanos. Nosotros nos podemos lavar las manos como Poncio Pilatos. Bueno, entonces, yo quisiera que fuéramos, por favor, a Hebreos 13:4, por favor, Hebreos 13:4, que es el texto base de esta enseñanza. Dice, honroso sea en todos, diga todos,
el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo estaba estudiando y hoy en la mañana estaba yo, no puede ser, pero sí, sí puede ser. Existen 12 tronos, que son los, no sé si son las 12 tribus, me decía la pastora, los 12 discípulos, los que usted quiera, pero hay 12 que van a estar juzgando. A ver, pase para acá, hermana Alfa, y le vamos a ver, usted hizo esto, esto y esto, esto. Pero dice la Biblia que a los fornicarios y a los adúlteros los juzga Dios. O sea, eso es competencia de Dios, jurisdicción de Dios. Entonces, aunque usted quiera quitarse el cuentazo, no se puede, porque usted un día va a estar delante de Dios y le va a decir, ¿qué hiciste con mi mandamiento? Pues mira, Señor, esto y esto y esto. Usted puede darse las justificaciones que quiera, más vale que esté arrepentido. Porque a los arrepentidos Dios nos va a perdonar. Pero a los que justifiquemos, no. Entonces mejor arrepentidos, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces vamos por favor ahora al libro de 1 Corintios 6 del 12 al 20 y se pone de pie por favor en respeto a la palabra. Y en voz de trompeta, por favor, usted lo lee y terminamos acá. Por favor, 1, 2 y 3. (13), por favor, versículo 13. Hasta el 20. Y el estómago para la comida. Pero Dios. ¿15? Sigan, por favor. Hasta el 20. Siga, por favor. Amén. Siga. Que han sido rescatados a buen precio, glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Amén. Algún día tome asiento. Usted y yo vamos a estar enfrente de Dios y nos va a poner esta escena. Y va a decir, leíste mi palabra. Y nosotros, sí, Señor. Y hasta el día de hoy luché para no ser lo que decía ahí en la Biblia. Espero que usted lo pueda decir, ¿verdad, hermanos? Bueno, la Biblia es claro. Si usted se junta, tiene relaciones sexuales, se revuelca con una prostituta por dinero, o de las prostitutas gratis, que son las patojas que se acuestan con uno y con otro, usted es una persona con esa. Y la Biblia dice claramente que usted tiene que honrar a Dios con su cuerpo. Y dice, no permanezca, dice, huyan. Conozco el testimonio de un amigo mío, que es abogado, que tuvo relaciones sexuales con su novia por 5 años. Y fueron otros 5 años novios. Pero él conoció al Señor cuando él tenía ya 5 años de estar fornicando con su novia. Y dice que él y ella tomaron la decisión de nunca más volver a tener relaciones hasta que se casaron. Pasaron otros 5 años y ellos pudieron casarse. Hoy tienen un matrimonio exitoso, tienen una niña y un niño. A él no le ha ido mal, siguen perseverando en la misma iglesia donde ellos conocieron al Señor.
Y la Biblia pues dice que esa clase de personas que se arrepienten, pues Dios borra los pecados y los lleva al fondo de la mar. Y la Biblia dice también acerca de eso, que cualquier otro pecado que uno cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación sí está en el cuerpo. Sin embargo, yo pude ver cómo Dios hizo una obra redentora en este amigo y su esposa, puesto que se cometieron un error, pero recuperaron el rumbo. Entonces, yo no soy perfecta y yo no sé cuántos de los que me están hoy escuchando hayan podido perder el rumbo, pero el arrepentimiento es como la patria. Siempre se puede retornar a ella y Dios nos puede hacer blancos como la blanca lana. Así de poderoso y de fuerte es Dios y de bueno. Hablaba con uno de mis hijos acerca de un asesino en serie que de hecho está ahorita en Netflix, ¿verdad? Y esta persona mató como por 80 personas por ahí y él era un caníbal y conoce al Señor antes de que lo maten, como 4 meses, conoce al Señor, va al servicio, empieza a recibir la libertad y ¿cómo se llama? Dahmer, Jeffrey Dahmer, recibe al Señor Jesús en su corazón y recibe la libertad y para mala suerte de él queda fuera un día de su jaula, le iba a decir, de su celda y otro preso lo mata y lo acribilla y lo mata. Pero él había pasado los mejores meses de su vida dentro de la cárcel porque había conocido a Jesús, ¿verdad? Y entonces me decía mi hijo, mira, ¿cómo es posible que Dios pueda tener a esta persona en el cielo después de que hizo todo esto, cuando hay jóvenes que se han guardado para no hacer el pecado, ¿verdad? Y lo discutíamos con mi hijo y yo le decía, bueno, primero porque tenemos un maravilloso hermano mayor, de unigénito pasó a primogénito, ¿verdad? Entonces él no es de los que dice, ¿cómo es posible que que se gastó todo el dinero en prostitutas esté conmigo? Sino que dice, Señor, yo pagué por él, ¿verdad? Dios dijo en el Padre nuestro, no dijo juez nuestro. Entonces, nosotros no somos quienes a veces para determinar si Dios puede ser misericordioso o no. De hecho, con respecto a este tema, y eso no es no estoy justificando, no estoy haciendo una apología del pecado, quiero aclararlo, pero como todos no podemos tirar la piedra, ¿verdad? En este tema, no todos, no podemos tirar la piedra en ningún tema, pero en este menos. Sí quiero decir algo, ¿verdad? Es decir, la Biblia dice que había gente o va a haber gente que se va a molestar que usted entre al cielo y que yo entre al cielo, porque va a venir la persona que la quemaron viva con tal de no soltar una Biblia, y hoy tenemos Biblia y ni siquiera la traemos, y va a decir, ¿cómo es posible que a mí me quemaron viva por una Biblia y el Barraquel le olvidaba su Biblia en la casa? Y a ella le vas a dar el cielo igual que a mí. ¿Cómo es posible que a mí me vas a pagar un denario por todo el día y a esta persona que solo trabajó 1 hora le vas a dar un denario? Y entonces Dios les contesta, ¿y a ti qué? Si a mí me da la gana ser misericordioso. Entonces yo les digo, ¿y a nosotros qué? Si Dios le da la gana perdonar a un fornicario o a un adúltero. Pero mejor si no nos jugamos ese riesgo, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos un buen hermano mayor que nos perdona y que nos lleva cuenta del daño. Bueno, entonces, para terminar, yo hoy quisiera decir, ¿verdad?, que el matrimonio debe ser honroso en todos y sin mancía, pero también el matrimonio incluye otros aspectos que los vamos a ir viendo a lo largo del año, ¿verdad? La santidad que queremos ofrecerle al Señor, así que no se pierda los siguientes domingos, porque vamos a estar hablando, no todo el año obviamente, porque hay otros temas de interés y actualidad, pero es importante que abarquemos todos los aspectos de lo que habla, de lo que es la santidad en la vida del cristiano. Pero por ejemplo, incluye otros aspectos, el perdón. Me impacta lo que Evelyn decía, ¿verdad? A mí me impresiona cuando alguien libera a personas. En lo personal, gozo de ese don. Hasta por teléfono me hacen caso los demonios. Se los prometo. Por teléfono. También he podido sanar personas con cánceres terminales. La gloria sea para el Señor.
Pero si algo me impacta a mí, es la gente que puede perdonar. Algo tan sencillo. Eso no me es fácil a mí. Pero nos gustan los frutos que se miran allá arriba, pero el fruto del perdón, decía la pastora, es algo tan básico, que ministramos sanidad, ministramos libertad, pero no perdón. Entonces, el matrimonio se hace también a base de perdón, hermanos. Se honra un matrimonio con perdón. Hay cosas que todas las cosas son perdonables, todas, pero no tienen por qué soportarse. No me malinterprete, si su esposo a usted lo maltrata, la engaña una y otra vez, usted no tiene obligación de estar ahí. Si usted quiere estar ahí es porque usted quiere. Utilice la ley y ponga la ley en acción. Vaya a la secretaría que le corresponda, a la judicatura que le corresponde y presente su querella. Hágalo. Hágalo, Dios va a estar con usted. Pero el perdón sí es algo que usted se lo tiene que otorgar. Viva con él o no viva con él, el perdón se otorga. La solidaridad en pareja es otra manera de honrar un matrimonio. Yo no puedo hacer con el dinero que mi esposo me da en las manos quinquilete, porque eso no agrada al Señor, eso no es honra, eso no es santo. Tampoco me puedo aprovechar de que mi esposa sea una mujer victoriosa en su vida económica y puedo estarle diciendo, a ver, dame, como la sanguijuela, dame, porque un día va a estar parado delante de Dios y no le va a ir bien. El varón tiene que ser cabeza y la mujer debe ser ayuda idónea, porque si no la mujer nos cansamos de ser cabeza y después hay problemas. Se debe actuar en equipo. El gasto debe ser consensuado, balanceado. El esposo quizá no se compra nada ni a él ni a sus hijos, pero usted anda con la última marca. Eso no es correcto tampoco. Tiene que ser consensuado. Conozco una mujer que su esposo le daba una buena cantidad de dinero para la manutención de su hogar. Ella se lo ponía encima y mandaba a la sirvienta, a la persona que ayudaba en casa, a comprar comida a la tienda, muy sencilla, con el dinero de la persona que le ayudaba, y el esposo le daba suficientemente gasto. Así no se honra un hogar, de ninguna manera. Ya se puede imaginar cómo sigue ese hogar, ¿verdad? Eso no fue un hogar, ese es un divorcio desde que era un noviazgo. Solo es que el tiempo se está demorando, eso es todo. Pero lo que no nace de Dios no vence al mundo, así es sencillo. Así que no hagamos, no malversemos los fondos en el hogar, las mujeres. Si tenemos la bendición de tener la confianza de nuestro esposo, por favor que seamos esa mujer de Proverbios 31, que no tenemos una relación adúltera con el dinero y engañamos a nuestro esposo. Honrar es también tener una relación únicamente con el esposo y no con los padres. Primero es su esposo, si no afrentamos a Dios. Y eso es algo que ocasiona muchos problemas en el hogar. Y la Biblia dice, por tanto el hombre, obviamente el hombre habla al género, ¿verdad? Hombre y mujer, dejarán a su padre y a su madre y se adherirá a otro. Nadie puede adherirse a otra persona si primero no deja a la otra. Yo tuve una relación adúltera con mis padres, especialmente con mi papá. Siempre ponía a mi papá primero y mi esposo después. Y como muchos años estuve sin hijos, para mí fue muy fácil. Después cuando ya vino mi primer hijo, mi primer amor, ahí ya mi papá pasó a otro plano, pues, ¿verdad? Y después vino el segundo. Pero durante muchos años yo tuve una relación así. Y no fue del agrado del Señor. Y cada vez que el pastor hablaba, bendito Dios por los pastores, porque el pastor que yo tenía era muy áspero para decir las cosas como se dicen en Oriente, pero bendigo a mis pastores.
hablaba acerca de, y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Yo decía, pero el hombre, la mujer no. Y me decía él, es que usted tiene una relación que no es saludable para su hogar con su papá. Usted porque no sabe mi historia, le decía yo. Así es que yo me quedé con mi papá desde los 12 años y le contaba mi historia de ultratumba. Ay, pobrecita yo. Así hubiese sido lo que hubiese sido, la Biblia dice claramente que usted va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir con su esposa. Por eso, para las que somos mamás, abrace a su hijo todo lo que pueda. Béselo, apapáchelo, consiéntele, sácale el resfrío, dele con vara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando él diga, me caso, como usted ya lo instruyó, ya le dijo a la luz de la palabra que tiene que escoger, usted ve, se lava las manos, papaito, de aquí en adelante, como dirían los gringos, va solito. Yo te aguanto de visita y un ratito, porque yo ya hice lo que tenía que hacer y si no lo hice, pues no lo hice. El problema que tenemos nosotros, las suegras, que tenemos mala fama, es que como no quemamos etapas y tampoco tenemos un hogar estable, entonces nos andamos metiendo donde no nos llaman. Esa es la verdad. Así es que yo le quiero decir, con conocimiento de causa, no se meta. Viva su etapa y si no la vivió, pídale a Dios que lo pueda vivir con otra persona. Pero no se meta más, porque cuando sus hijos se casen o sus hijas se casen, usted ya no tiene nada que estar haciendo ahí. Ore, eso sí, yo seguro que moriré de rodillas. Le he pedido a Dios que así sea. Y seguramente estarán ustedes y mis hijos. Pero nada más, no se meta. ¿Verdad? Para que ese matrimonio haya honra. Y por favor, lo más importante, no tenga después una relación adúltera con sus hijos. ¿Cómo está esa hermana? Sí, fíjese que yo le voy a decir una cosa. Esas patojas preciosas que usted sabe que la asfixian porque no la dejan ni un ratito porque están platique y platique y platique y platique y platique. Y usted de verdad quiere estar sola y no la dejan. O esos varones que parecen guardaespaldas y que son muy celosos. Se van a ir un día. Y lo que le va a quedar es su varón o su esposa. Entonces no tenga una relación adúltera con sus hijos, porque a Dios no le agrada eso tampoco. Primero debe ser su esposo. Y también me confieso pecadora de eso. No tuve equilibrio. Cuando nació mi primer hijo, Dios mío, ustedes, el mundo palideció. Ya nada era importante, solo él. Gran error. Y recuerdo que mi esposo tuvo que meterse en la cuna de mi hijo, porque a mí no me importaba dónde estaba él, a mí me importaba solo dónde estaba mi hijo. Entonces él dijo, bueno, el Barraquel aquí me va a venir a buscar a Juan Diego. Y se metió en la cuna y se acurrucó todo. ¿Cómo cupo ese hombre? No sé ustedes, pero ahí estaba metido. Y con el Winnie Pooh de mi hijo. Cuando yo voy viendo al Winnie y al Winote, ¿va? ¿Qué estás haciendo aquí? Le digo yo. Ay, hermanos. Es que yo sabía que aquí ibas a hacer, lo primero que ibas a hacer entrando a la calle, ibas a venir acá. ¿Y saben qué hago yo a usted? Le digo, ¿y dónde está mi hijo? Diga usted que mi esposo era un hombre, siempre ha sido un hombre de paz y centrado. Porque otro le hubiera agarrado el yo niño herido, la agarra en contra del bebé, pues. Y empieza a fastidiarme con el bebé porque primero era él, ¿verdad? Gracias a Dios, él es un hombre sano, entonces entendió que Juan Diego para mí en ese momento era importante y cuando vino con Sebastián igual. Entonces ya no, pero me di cuenta y que lo hablaba los que son nuestra cobertura, hermano Otto, hermana Leti, a quien yo le debo después de Dios, el modelo que yo seguí de matrimonio es el de Otto y Leti Juárez. Yo tenía buenos modelos. Miraba a la derecha, no había nada, a la izquierda tampoco, enfrente nada y atrás al menos. Pero cuando yo vi el matrimonio de la hermana Leti y del hermano Otto, yo dije, esto será cierto. Yo recuerdo que yo llegaba a su casa y no les avisaba, porque yo quería encontrarlos peleando. Yo quería encontrarlos mal, yo quería ver en qué momento se les caía la careta, ¿verdad? Porque yo sentía que eran unos grandes hipócritas.
Les pido perdón a mis padres, a mis tutores espirituales, porque ellos lo saben. Y ellos empezaron a modelar delante de mí un hogar que yo no soy ni la sombra de lo que ellos son, pues. Pero de veras, ese hogar que ellos tenían, esa compenetración tan profunda que tenían, ese compromiso de santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios en su matrimonio, en su lecho matrimonial, en sus decisiones de pareja. Y aunque no soy divorciada y no pretendo serlo jamás, tampoco puedo tener el conocimiento que tiene una mujer divorciada, ni aspiro a algo así. Sí quisiera decirles que muchísimas veces esta soledad que uno gesta toda la vida se gesta desde que uno está en la década de los 20, porque la clave es la escogencia. Si escoges bien, vas a serle fiel a esa persona el resto de tu vida. Si no, el misma escogencia te va a empujar al adulterio, a la fornicación o peor aún, a la pornografía. Y para que una imagen pornográfica se vaya de la mente de un ser humano deben pasar 20 años. Entonces yo no quiero eso para ninguno de nosotros. Y pues no puedo decir que no he sido expuesta a la pornografía, porque Hollywood nos expone de ida y de regreso, pero voluntariamente jamás he buscado la pornografía. Y yo creo que este testimonio ya lo conté, pero mis hijos están aquí, saben que no estoy mintiendo. Mi esposo estaba en un chat de sus compañeros de joven y mandaban imágenes pornográficas y sin hacer pompas y decirles: miren mis hijos, así se vive en santidad. Se salió del chat y dijo: perdonen hermanos, perdonen amigos, pero yo soy cristiano y cada vez que ustedes mandan una imagen siento que estoy ofendiendo. Nos vemos cuando los temas sean otros. Y yo encontré el chat porque yo tengo acceso al celular de mi esposo, no tenemos ningún problema para poderlo ver. Y yo le dije: ¿y te saliste, Osito? Sí, Osito, es que mira lo que habían mandado. Sí, pues las señoritas muy lindas, por cierto. Y entonces yo se los dije a mis hijos: miren, les dijo, su papá sin hacer tanta pompa hizo lo correcto. Y así se mantiene un hogar. Lo demás, hermanos, son casacas. Póngase de pie. Vamos a alabar al Señor y vamos a pedirle perdón al Padre si usted y yo no hemos sido íntegros, santos delante de Dios. Ya la santidad nos la dio, vamos a encaminarnos. La santidad es una carretera que uno camina de la mano de Dios. Se puede uno parar, se puede uno salir, pero uno regresa, a menos que usted ya no quiera estar en Cristo Jesús. Entonces ahí sí que Dios lo ampare a usted, porque el diablo lo va a agarrar feo. Pero si no, le prometo que Dios puede hoy hacerlo como si usted nunca hubiera fornicado, como si usted nunca hubiera adulterado, porque usted reconoce su pecado y se arrepiente, y el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso dice Proverbios y yo lo creo. Si no, no estaría aquí parada ustedes. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces vamos a orar y vamos a empezar a ministrar al Señor. Los minutos que nos quedan vamos a adorar al Señor con convicción de pecado y manos santas. Cuando usted no tiene convicción de pecado, no levante su mano, mapaito. Pero si usted está convencido de que sí obró mal y que necesita la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces sí puede levantar manos santas, porque no hay nada que usted pueda hacer que Dios pueda amarlo más o pueda amarlo menos. Y su sangre es más que suficiente para limpiar su pecado. Consecuencias habrán, es que eso no se puede evitar. Pero el perdón no se hará esperar de ninguna manera. Amado Señor, que habitas en un corazón contrito y humillado, delante de ti estamos como iglesia reconociendo que hemos pecado contra el cielo y contra ti y que no somos dignos de ser tus hijos, Señor, como el hijo pequeño, como el hijo pródigo, Señor,
Quien esté limpio, pues que tire la primera piedra y que nos pongamos aquí enfrente. Por eso ninguno de nosotros va a pasar a ministrar hoy. Ninguno. Y el que se quede ahí atrás, pues seguramente es el que nunca ha hecho ningún error. Yo le voy a pedir que pase al frente en señal de humillación. No se preocupe, nadie lo va a ministrar. Solo Espíritu Santo le pedía yo al Señor, ministra tú. Así que pase adelante, todos, por favor, todos. Todos aquí adelante, todos como iglesia. Yo no estoy casada, pues pase, con mayor razón. Yo estoy divorciada, pues pase. A mí no me interesa casarme, pues pase. Póngase de rodillas. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.